Hola, buenas tardes, profesor Sánchez Calzada Jaime Alonso. Mi nombre es Rosales Pérez Dana Valeria, soy del grupo 2 IB9 y el día de hoy voy a exponer acerca del movimiento estudiantil de 1968, el cual dio lugar a una matanza que muchos conocemos como la masacre de Tlatelolco. Voy a mencionar algunos antecedentes de este acontecimiento a continuación. Los años del gobierno del PRI como partido único transcurrieron entre las crecientes desigualdades sociales y el desgaste del modelo revolucionario. Los obreros se dieron cuenta que muchas de sus demandas no eran escuchadas y a consecuencia de esto, poco a poco creció la disidencia en el interior de la central obrera, especialmente en el gremio de los ferrocarrileros, quienes se declararon en huelga. Aún así, la empresa ferrocarrilera declaró inexistente la huelga y despidió a muchos trabajadores. Los médicos residentes de los hospitales del ISSSTE el 20 de noviembre demandaron el pago de sus aguinaldos y cuando su solicitud fue rechazada hicieron paros parciales y el subdirector del instituto rechazó la presión y ordenó el cede de 206 paristas. A raíz de aquel despido nació la Asociación Mexicana de Médicos Residentes Internos. Tras seguir las suspensiones, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se entrevistó con los médicos y les prometió que él iba a atender sus demandas. Pero los paros continuaron y el procurador de la República advirtió a los paristas que se les cancelarían sus contratos de trabajo y serían sustituidos por otros empleados. Y como no regresaron a su trabajo, se levantó un acta de abandono de trabajo. El sindicato de profesores de la Universidad Nacional Autónoma se declaró en huelga ya que solicitaban el aumento de sus salarios. Les concedieron el 15% del aumento de su salario y la huelga terminó. La obrera textil se declaró en huelga en 450 fábricas que exigían la revisión de sus contratos. Estos movimientos fueron difíciles de resolver para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los movimientos de huelga se volvieron fuertes y alarmantes. El presidente y sus colaboradores afirmaban que las manifestaciones eran intolerantes y que eran una traición a la patria. El gobierno temía el desorden durante los Juegos Olímpicos, sobre todo porque habían muchos extranjeros que estaban llegando y el gobierno quería dar una imagen de paz y prosperidad. Entonces el gobierno apagó todo foco de descontento y suprimió toda manifestación. El gobierno interpretaba las manifestaciones como expresiones comunistas de influencia cubana o de la Unión Soviética. Un enfrentamiento entre estudiantes de la vocacional 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional con la preparatoria particular Isaac Ochotorrena terminó en una represión violenta. Las actitudes represivas del gobierno hicieron que cientos de estudiantes y profesores se movilizaran en contra del gobierno y crearan el Consejo Nacional de Huelga, el cual recibió un gran apoyo popular a causa del descontento generalizado. El movimiento conocido como el Movimiento del 68 fue influyente, pues la labor informativa de los estudiantes era contrarrestar los ataques de los medios de comunicación.
ya que a veces los tachaban de pandilleros o alborotadores. Los estudiantes emitieron un pliego petitorio el 5 de agosto de 1968, cuyos puntos principales eran: 1. Libertad a los presos políticos. 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes políticos. Y 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio de este conflicto. Entre estas peticiones también había que pedían mayor libertad, mayor democracia y una reforma electoral. Los miembros del Consejo Nacional de Huelga recurrieron a manifestaciones y marchas. Una de las más memorables fue llamada la Marcha del Silencio, que intentó evitar que el gobierno los llamara alborotadores. El movimiento creció y ante la cercanía de las Olimpiadas, que iniciarían el 12 de octubre, el gobierno decidió suprimir todo de una vez. Así que el 2 de octubre a las 7 de la noche, cuando terminó el mitin que realizaban los estudiantes y profesores, el ejército llegó a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para reprimir esta importante manifestación. Ello derivó de una matanza que desde la fecha se desconoce el número de muertos y desaparecidos. Lo que hoy se sabe con base en fuentes diversas es que el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría hicieron uso de un grupo militar llamado Batallón Olimpia, integrado por los mejores elementos del Estado Presidencial y de la Dirección Federal de Seguridad. Estos se mezclaron entre los estudiantes y también se cree que usaron francotiradores. Estos fueron los responsables de la matanza y el encarcelamiento masivo de ese día. Se identificaban unos a otros porque traían un pañuelo o un guante blanco en la mano derecha. El gobierno muchas veces negó la existencia de este batallón, pero pues muchos reporteros de otros países, se cree que extranjeros, registraron muchas veces su existencia. Incluso hay imágenes, hay evidencia que lo muestra. También ese día se dice que los noticieros, la televisión, la radio, los periódicos fueron sometidos por órdenes del gobierno y pues apenas si tocaron el tema de lo que de verdad había ocurrido pues esa noche en Tlatelolco. Muchas veces los medios de comunicación decían que la fuerza pública había puesto orden a una manifestación fuera de control y que había muchos detenidos y algunos heridos. También muchas veces decían que entre los estudiantes pues había un grupo de alborotadores que empezaron a disparar, por lo que el gobierno tuvo que reaccionar también de esa forma. Este movimiento transformó radicalmente al país. El movimiento del 68 influyó y generó pues un ambiente de coraje, tristeza y pues se podría decir que también desconfianza hacia el gobierno. Ambiente que pues ni la celebración de las Olimpiadas consiguió borrar.
Otras consecuencias de este movimiento fue el aumento de las críticas de un sistema considerado como injusto y también pues se podría decir que la falta de democracia. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.